El cilindro recto. Bien, en esta información que obtuve de Wikipedia se explica rápidamente lo que es un cilindro, ¿verdad? El cilindro se forma por tres partes principales, que son, el cilindro es como una especie de tubo con tapas, ¿verdad? Uno sería la base inferior, la tapa de abajo, la base superior, la tapa de arriba y un rectángulo, ¿verdad? Si a un tubo lo pudiéramos abrir, lo que se forma es un rectángulo realmente. Entonces, la superficie del cilindro está formada por el área de la base. El área de la base recordemos que es pi por r a la 2, pero ¿qué pasa? Que tiene dos bases. Entonces, el área basal, ya con B mayúscula, significa el área de las dos bases. Es dos veces el área de un círculo, porque es el círculo que se puede poner aquí, o sea, la tapa de abajo y la tapa de arriba. Por eso es 2pi por r a la 2. Y el rectángulo que se obtiene cuando abrimos el cilindro, se obtiene un rectángulo. Esto es 2pi por r, que es la, la circunferencia, ¿verdad? Y esta es la altura, que es h. Entonces aquí se explica que el área lateral es 2 por pi por r por h, porque como les digo, el cilindro, si nosotros lo abrimos, queda lo siguiente. Ustedes pueden hacer la prueba con, cortan una caruchita de las servilletas, por ejemplo, o papel higiénico, que es más corto. Lo cortan y lo abren, lo ponen plano, lo cortan desde arriba hasta abajo y lo ponen así, queda entonces de esta manera. Entonces, esto correspondería a un círculo y la circunferencia, recuerden que es 2pi por r, y este correspondería a la altura. Si es un pedacillo de papel higiénico, un tubito de papel higiénico, sería el corte de abajo hasta arriba. Y aquí iría una tapita y abajo iría la otra. Entonces, bueno, redondita, ¿verdad? Claro. Entonces, el área lateral es 2pi por r, eso es la circunferencia, por h es lo que forma el rectángulo, ¿verdad? Entonces, es el área de un rectángulo. Y ya vimos que 2 por pi por r a la 2 es el área del círculo, pero son 2, entonces son 2pi. Y el área total es esta, área basal más el área lateral. Aquí esto, a ver, tiene que ser mayúscula, ¿verdad? De acuerdo con la simbología que utilizamos nosotros. Entonces el área total vendría siendo 2pi por r a la 2 más 2pi por r por h. En bachillerato o faro se les da esta fórmula, pero viene ya factorizada. Vean que los dos tienen 2, sacamos un 2 a factor común. Los dos tienen pi, sacamos pi a factor común. Los dos tienen r. Entonces, nada más nos quedaría aquí r y aquí h. Esta es la fórmula que se les da a ustedes en el examen o en bachillerato. Bien. Tenemos que el cilindro hay varias maneras de partirlo, solo vamos a ver tres. Entonces, si lo partimos con un plano que sea paralelo a la base, a las bases del cilindro cualquiera, no importa, lo mismo, con un plano que sea paralelo, lo que se obtiene es una circunferencia. Ven aquí el corte. Si lo cortamos perpendicular a la base, lo que obtenemos es un rectángulo. Y se obtiene una elipse cuando el plano es oblicuo a las bases, es decir, cuando el plano no es paralelo a las bases, se obtiene una elipse. ¿Qué es una elipse? Una elipse es precisamente el corte que se hace en un tubo, por ejemplo, en una trampa para ratas, cuando no hacemos el corte perpendicular a las bases, sino que lo hacemos así, a eso se le llama elipse, ¿verdad? Elipse es cuando es, digámoslo así, pero no es así, pero digámoslo, es como un círculo, una circunferencia que le hemos aplastado por los lados. Entonces,
se forma eso. Entonces, esto sí hay que saberlo. Obtenemos una circunferencia cuando el plano es paralelo a las bases del cilindro, el plano que entra al cilindro, ¿verdad? Y lo corta. Obtenemos un rectángulo cuando el plano es perpendicular a las bases del cilindro y oblicuo cuando el plano no es perpendicular a las bases del, perdón, no es paralelo a las bases del cilindro. Aquí no me acuerdo qué les dije, aquí tiene que ser paralelo, ¿verdad? Aquí tiene que ser paralelo a las bases del cilindro, aquí tiene que ser perpendicular y aquí no es eh, paralelo ni perpendicular, ¿verdad? Es oblicuo que se le llama. Bien. Hay otras figuras que se obtienen, pero esas no las vamos a analizar. Entonces, para explicar acá el ejemplo 1, hay que calcular la superficie de un cilindro de 6 de radio y 10 de altura. Los datos son entonces precisamente que el radio vale 6 y que la altura vale 10. Esto hay que escribirlo, hay que ponerlo por escrito para que a uno se le haga más fácil. Luego viene la fórmula. La fórmula que vimos es A mayúscula igual a 2pi por r a la 2 más 2pi por r por h. Y viene la sustitución, lo que es cambiar el radio en este caso por 6 y la altura por, bueno, otra vez aquí el radio por 6 y la altura por 10. En toda la fórmula hacemos la sustitución. Entonces, vean que aquí 6 a la 2 son 36 que están aquí puestos. Y 2 por 6 por 120 me da, digo por 10, 2 por 6 por 10 me da 120. Luego 2 por 36 me da 72 y por último 72 sumado con 120 me dan 192. Aunque esto claro que se puede hacer directamente con la calculadora, ¿verdad? Voy a hacer la sustitución aquí, vean. 2, voy a intentar poner pi para ver cómo me va. 2 por pi por 6 a la 2 más 2 por pi por 6 por 10. 192 pi. Entonces, desde luego que es básico este paso, la fórmula, la sustitución y el resultado. Como ya hemos visto, eso siempre es lo que le he pedido. ¿Qué es esto? Bueno, esto es como lo hago por no tener calculadora, ¿verdad? Bien. Entonces ahí era todo. Vean que es muy sencillo. Ahora, la fórmula puede ser esa o puede ser la que se les da en, bueno, área total o área. Que sería 2pi por r, r más h, lo mismo, hacen la sustitución acá. Esta es la que se les da oficialmente. Luego vamos con el ejemplo 2. Tenemos que el área lateral de un... Hay que calcular el área lateral de un cilindro de 20 centímetros de diámetro, importante. Si el diámetro vale 20, entonces el radio valdría 10, porque el radio siempre va a ser la mitad. Y otro dato que tenemos es que la altura vale 12. Luego entonces aplicamos fórmula, sustitución y resultado. En este caso, apunté acá o anoté la fórmula que viene dada en Faro, que realmente es la misma, solo que está factorizada, ¿verdad? La misma que les expliqué al principio. Luego viene la sustitución. Ahí lo voy a hacer con la calculadora. Entonces serían 2 por pi por 10, abro paréntesis, 10 más 12. Vean, está fielmente como está puesto aquí. Eso me va a generar un resultado. Ajá, 440 pi. ¿Qué sería entonces lo básico? Fórmula, sustitución y resultado. Esto se hace pues ya porque uno no tiene calculadora o para que ustedes vean ahí cómo es todo el proceso. Pero en realidad lo básico es fórmula, sustitución y resultado. Luego tenemos el ejemplo 3. Tenemos que identificar la cónica que se forma. Mejor dicho, la figura, ¿verdad? Cónica se le llama a
las circunferencias, las elipses y otras más que todavía no hemos visto. A eso se le llama secciones cónicas. Bien, vemos que acá este plano obviamente se ve que no es paralelo a las bases, por lo tanto esta es una elipse. Aquí está la explicación, es una elipse porque el plano no es paralelo a las bases, es decir, el plano es oblicuo. Ustedes pueden buscar oblicuo, significa cerrado, ¿verdad? Em, y en esta vez vemos que ese plano tampoco es paralelo a las bases. Esta se ve que está torcida, digámoslo así, por llamarle de alguna manera. Entonces es una elipse también. Y bueno, esto sería todo en la parte teórica.